Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundo Afro Informa. Es un gusto saludarles a todos y todas. Y en esta oportunidad presentarles al doctor Pastor Murillo. Él es afrocolombiano y no queríamos perder la oportunidad de hacerle una breve entrevista, ya que está de visita en nuestro país. Pastor, un gusto tenerte en Mundo Afro. Gracias, Miguel, para mí el gusto realmente es mío, es un honor, un placer tener la oportunidad de estar en esta organización que es icónica en la lucha por los derechos de los afrodescendientes. Ustedes tienen aquí el privilegio de contar con Homero Rodríguez, que es uno de los referentes más importantes de esta lucha y, bueno, pionero de esta organización, de manera que para mí es un gran placer. Lo primero que voy a preguntarte, Pastor, justamente valga la redundancia, es ¿quién es Pastor Elías Murillo? Bueno, soy un ciudadano del mundo, nacido en Andagoya, Chocó, un pueblo que fue el último enclave minero que hubo en el Pacífico colombiano y un pueblo que infelizmente vivió una suerte de apartheid porque los dueños de la empresa minera, la gran minería de economía gringa norteamericana que por más de 60 años estuvieron explotando el oro y platino en la región, habían dividido realmente la dinámica de la población, que estaba dividida por un río, entre los trabajadores y la clase, digamos, dirigente de la empresa que tenía concentrado su lugar, su escuela exclusiva para ellos, su sitios médicos para ellos, sus lugares de recreación, de toma de alimentos, todo de manera exclusiva, separada de la población negra, que era la clase obrera. Nací en ese pueblo y bueno, esta realidad que luego evolucionó de una manera bastante dramática para los habitantes de Andagoya y la región del San Juan y muchas otras partes de Chocó, pues fue la que me inspiró a involucrarme en la lucha por los derechos de los afrodescendientes, que ha sido mi actividad, digamos, de ejercicio profesional, primero como estudiante y ahora como ejercicio profesional, eh, totalmente dedicado a esta agenda. A esta agenda de la población afrodescendiente. A la agenda de la población afrodescendiente, que como experto has tenido responsabilidades de gobierno, has estado en Naciones Unidas, específicamente en el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, y actualmente, Pastor, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde estás trabajando? Soy consultor independiente, que es lo que he venido haciendo desde el 2009 más o menos hacia acá. Cuando dejé mi vinculación con el Estado, estuve durante 16 años de manera alternativa o alterna entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, luego regresé al Ministerio del Interior y en el 2009 dejé el gobierno como funcionario y he estado dedicado a hacer consultorías y a contribuir desde la agenda internacional a la cuestión de los afrodescendientes. Fui por 3 periodos miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, donde terminé un tercer mandato en el año 2020, en enero de 2020. Y este año, felizmente, me sorprendió una llamada del presidente del Consejo de Derechos Humanos en la que me ofrecía ser parte del foro permanente sobre los afrodescendientes, del cual integro actualmente junto con otros 9 expertos y expertas a nivel global. Y en ese sentido, Pastor, y como experto, como especialista, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son los grandes avances, digamos, si tú tuvieras que resumir en 2, 3 puntos, los avances que ha dejado el diseño internacional de personas afrodescendientes desde que se votó por la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue en el año 2015, ¿verdad? 2013, más exacto, pero arrancó en 2015, 2015, correcto, sí. Y que bueno, estarían quedando 2 años, digamos, ¿no? Sí, 2 años y medio. 2 años y medio para su finalización. Ojalá podamos tener un tercer diseño. Un segundo, pero bueno, seguramente sí. Un segundo, pero ya han habido algunos diseños. No, tuvimos el año internacional. 60, pero la década del 60...
Bueno, fueron decenio para la eliminación de la discriminación racial entre 1900... En general, digamos. Sí, 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 No sí, específicamente para el para pueblo afro. afro, correcto. Pero entonces, en el marco del diseño para personas afrodescendientes, ¿cuáles son, digamos, los grandes avances que tú visualizás a nivel global? Ya. Bueno, recordemos que el diseño internacional de los afrodescendientes ha sido enmarcado en tres ejes fundamentales: reconocimiento, justicia y desarrollo. Creo que los avances más importantes se han dado en el ámbito del reconocimiento. Hoy existe en la conciencia colectiva global un mayor entendimiento de la situación, de los desafíos que comporta la población afrodescendiente, de la desventaja histórica y de cómo la situación que se enfrenta hoy esta colectividad, que cada vez más visible, más de 200 millones, por ejemplo, de personas acá en las Américas, más de 20 millones en Europa, está íntimamente ligada a la cuestión del pasado, es decir, la herencia de la esclavización. Hoy se reconoce que fuimos víctimas de la trata transatlántica, de la esclavitud, y continuamos siéndolo, de sus consecuencias. Pero también hay un conocimiento creciente de las potencialidades, de lo que representa la población afrodescendiente, de esa interseccionalidad, por ejemplo, entre el clima, sostenibilidad, digamos, ambiental, presencia en zonas estratégicas, por ejemplo, a nivel portuaria, de los recursos, de la biodiversidad que ostenta, digamos, que están en los territorios ancestrales de la población afrodescendiente, y lo que eso implica para la paz y la seguridad internacionales. También ha habido mucho entendimiento en torno a eso. Indudablemente, la ejecución pública, el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos ha contribuido a que muchas más personas hoy rechacen el racismo, rechacen la discriminación racial, de manera que ese es otro avance que está ligado digamos, he visto potenciado el diseño, pero que sin duda alguna pues era un propósito del diseño que, insisto, se vio muy fortalecido positivamente por la reacción social, popular, de distintas personas, de todas las razas, de todas las culturas. Luego del asesinato de George Floyd entendieron mucho más la gravedad de este fenómeno y cómo nos afecta a todos. Cómo hay un mayor entendimiento hoy que por la cuestión de los afrodescendientes no es solo de los afrodescendientes, sino que estamos en una sociedad global, una sociedad interdependiente, y que si tenemos si hay un sector de la población que está rezagado, que está discriminado, eso afecta a todos. En términos más puntuales, hoy hay que reconocer que varios países, por ejemplo acá en las Américas, han adoptado leyes de cuotas, leyes de igualdad de oportunidades, leyes de reconocimiento étnico en favor de los afrodescendientes. Algunos procesos que venían atrás, como en el caso de Colombia, se han visto, digamos, potenciados en otros países en el contexto del diseño internacional de los afrodescendientes. Entonces, la penalización del racismo, la necesidad de sancionar las prácticas de racismo, la necesidad de acciones pedagógicas en contra del racismo, hoy tienen un clima mucho más favorable en las políticas públicas. Entonces, se está avanzando de manera positiva, aunque los principales retos continúan en pie, porque indudablemente la desventaja histórica entre la población afrodescendiente o fáctica de los afrodescendientes con respecto a los promedios nacionales sigue siendo un hecho evidente. Para colocar un ejemplo, Colombia, mi país, se estableció en el 2015, y eso no ha variado, que a iguales características de las personas, una persona afrodescendiente tiene alrededor de un 75% más de probabilidad de estar en condiciones de pobreza que una persona no afrodescendiente, y alrededor de 140% más de posibilidad de estar en condiciones de miseria que una persona no afrodescendiente. Eso con base en estudios econométricos, en este caso del profesor Carlos Biafara, que es uno de los estudiosos, de los pocos estudiosos en la región que han documentado, digamos, este fenómeno y probado desde el punto de vista matemático. Es decir, hoy se sabe que la pobreza se hereda, se sabe que romper las cadenas de desigualdad o las condiciones de desigualdad de los afrodescendientes pasa por reconocer que el pasado nos está generando factura todavía hoy. Es como esto que plantea la CEPAL, ¿no?, en muchos de sus estudios, que refiere a los ejes estructurantes de la desigualdad, ¿no? Como la matriz de la desigualdad, el racismo sistémico está en el centro de la matriz de la desigualdad que afecta a los afrodescendientes, indudablemente. Y en ese sentido, Pastor, ¿cuáles son los grandes retos, digamos? Aquellas grandes, digamos, políticas que todavía no se han podido implementar por parte de los estados.
Indudablemente se necesita profundizar más las medidas especiales o acciones afirmativas con leyes que garanticen mayor igualdad de oportunidades a favor de los afrodescendientes de aquellos países que todavía no han adoptado, por ejemplo, las leyes de cuotas. Y en aquellos lugares donde se han adoptado, hacer mayor seguimiento, mayor acompañamiento para garantizar su efectividad. Necesitamos transitar hacia una segunda generación de derechos de los afrodescendientes también, es decir, se ha reconocido a los afrodescendientes como sujeto de derecho internacional, considerado en su sentido más amplio, y se han adoptado leyes de reconocimiento étnico, ¿sí? Incluso algunas medidas que garantizan participación política, pero necesitamos avanzar hacia leyes de reparación histórica, leyes de reconocimiento, perdón y reparación histórica que permitan dar un salto cualitativo y cuantitativo mayor en el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes. Y eso implica presupuesto. Pasa por presupuesto, Por ejemplo, y pasa mucha creatividad también, ¿no? Para garantizar, por ejemplo, nosotros en Colombia se identificó en el 2015 un barco, el Galeón San José, que está cargado de oro y plata, con un valor estimado entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. Bueno, personalmente creo que los recursos de ese Galeón San José deberían destinarse para reparar a los pueblos indígenas y los afrodescendientes, parte de esos recursos. De manera que ahí hay un escenario. Está identificado y ahora se puso muy en evidencia la importancia de los puertos para la cadena de suministro a nivel global. Los puertos en la región de América Latina están localizados en zonas donde hay población de afrodescendiente mayoritaria. Qué bueno sería que las autoridades del Canal de Panamá, por ejemplo, destinaran 1 o 2 días los ingresos que son de los muchos, peajes, ¿no? que son bastante altos, para un fondo para el desarrollo de los afrodescendientes, que es una reivindicación que existe en este momento, que está sobre la mesa, la creación de un fondo para el desarrollo de los afrodescendientes, y que otros puertos dieran un paso en la misma dirección, considerando todas las contribuciones, tanto por la ubicación que tienen como por la población que, digamos, está asentada en esos lugares tan estratégicos y tan determinantes para la economía a nivel global. Claro. En ese sentido, hace muy poco, digamos, creo que 2 o 3 semanas, que fueron la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, bueno, por primera vez en la historia se cuenta con una vicepresidenta afrocolombiana, ¿no? Y ahí la pregunta que te quiero hacer, Pastor, es ¿cuál es el significado, simbólicamente, de tener una vicepresidenta afrodescendiente para Colombia, para las personas afrocolombianas, pero también para la diáspora? ¿Cuál es el significado? Es un hecho muy emblemático, yo creo que es un parteaguas en la historia política del movimiento social de los afrodescendientes. Es un indicador del nivel de madurez también que ha alcanzado la lucha del movimiento social afrodescendiente, pero también la respuesta social. Digamos, es cierto que la fórmula Petro Márquez obtuvo una votación arrolladora, histórica, en los territorios donde se concentra la población afrodescendiente, que la población afrodescendiente votó de manera masiva en favor de esta alternativa política que genera mucha esperanza y que en gran medida esa respuesta estuvo estrechamente ligada al hecho de que Francia Márquez era la fórmula de Gustavo Petro. Eso es una verdad incuestionable. Pero también, digamos, es muy cierto que muchas personas no afrodescendientes también votaron por esa fórmula en respuesta al hecho de que se trataba, que había una ciudadana afrodescendiente allí. Digamos, Francia Márquez atrajo votantes de todos los espectros, de todos los niveles y las clases sociales en el país, lo que muestra también que estos esfuerzos de sensibilización, este trabajo, que la población está respondiendo, ¿sí? Y que, digamos, no vamos a lograr que se erradique el racismo, digamos, a un corto plazo, pero la conciencia colectiva a nivel nacional ha crecido tanto que los resultados de Francia Márquez son, insisto, una respuesta a eso. Entonces, se puede decir entonces que habían, además de los sectores
de personas afrocolombianas que obviamente se veían identificadas en Francia. Nos llegaban imágenes muy interesantes de personas que iban en lanchones, ¿no? Que bajando de las comunidades, pero también personas indígenas, o sea, no afrocolombianos, afrocolombianas, pero podríamos decir de que Francia Márquez también representa o intenta representar a otros sectores que también están en, digamos, en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión. O sea, que trasciende, digamos, a la población afrocolombiana. A esa Colombia profunda, como lo llaman algunos, o a esos nadies, como lo llama Francia Márquez, la vicepresidenta, la señora vicepresidenta Francia Márquez. Ella logró, digamos, llegar a esa población y es indudablemente un referente que trasciende a la población afrodescendiente. Pero también, insisto, personas de clase alta y de la clase media votaron por ella porque veían en ella a alguien que representaba a esa franja de colombianos que es necesario que logre unas mejores condiciones de inclusión, unas mejores condiciones de igualdad. Y para ir finalizando, Pastor, preguntarte, venir ahora a tu nueva responsabilidad en el Foro Permanente de Personas Afrodescendientes de Naciones Unidas y preguntarte cuál va a ser el beneficio para las personas afrodescendientes, para el pueblo afrodescendiente a nivel global, ya que es un organismo de Naciones Unidas integrado, ¿no?, por distintos representantes, expertos, expertas. ¿Cuál va a ser o lo que tu mirada, digamos, de cuál podrá ser el beneficio para el pueblo afrodescendiente a nivel global? Bueno, ante todo el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que es un mecanismo integrado por 10 expertos que representamos a todas las regiones del mundo, ¿sí? En el caso de América Latina está la vicepresidenta Jessie Campbell y el suscrito, del Caribe anglófono, ahí está la embajadora June, la experta Gaynor, Estados Unidos, representado por el señor el ilustre profesor Justin, África con 3 voceros, el embajador Kemani, que es el embajador de Kenia ante las Naciones Unidas, en fin, una representación bastante diversa y muy potente. Es ante todo una plataforma para amplificar la voz de los afrodescendientes en el mundo. Ante todo, eso es el Foro Permanente, para llevar ese sentimiento, ese pensamiento, sus propuestas, sus iniciativas, ponerlas en las instancias del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, instancias que deben ser asesoradas por el foro. Hay una tarea muy específica que en este momento compromete al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes y que se discutirá a instancias del Grupo Intergubernamental de Seguimiento a Durban, que es digamos, el escenario ya natural para la negociación, que es la formulación de una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes. De manera específica, esta declaración tiene la potencialidad de consolidar, digamos, articular los estándares de los derechos de los afrodescendientes. Y eso va a ser un paso muy importante. Esperamos que ojalá pudiera ser uno de los resultados de la victoria de este decenio internacional de los afrodescendientes. Allá le apostamos varios. Esa es, digamos, una dimensión importante de los asuntos que comprometen al Foro Permanente sobre los afrodescendientes. Por supuesto, ahí al calor de la construcción de la declaración hay que abordar muchos otros temas como el perfilamiento racial y el sesgo algorítmico, la cuestión de la violencia policial, los derechos territoriales de los afrodescendientes. Bueno, pienso también personalmente, esto no es un tema que esté, digamos, decantado al interior del foro, que es un espacio idóneo para impulsar una suerte de tratado de libre comercio sui generis que resignifique el comercio triangular y que nos ayude a conectar la diáspora africana para la prosperidad con igualmente el continente africano. Entre otros muchos asuntos que creo que pueden abordarse a instancias del foro. Y bueno, estamos en el proceso de consolidación de los aspectos formales, operativos. Vamos a tener una primera sesión en Colombia justamente en la primera semana de septiembre de 2022
De allí saldrán seguramente algunas directrices con miras a un plan de trabajo que adoptará el foro de manera conjunta y que esperamos pueda tener un impacto suficientemente sensible en la realidad de los afrodescendientes. Perfecto. Doctor Pastor Murillo, experto independiente, integrante del Foro Permanente de Naciones Unidas, muchas gracias por su tiempo, por visitar la Casa de Organizaciones Mundo Afro y le deseamos mucha suerte en su nueva responsabilidad. Muchas gracias, Miguel, y nuevamente felicitaciones a Mundo Afro por tener este espacio, digamos, de comunicación y darme la oportunidad de llegar a muchos de su audiencia. Quiero recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, nuestro Instagram, mundoafro_uy, y bueno, estos programas, entrevistas, conversatorios, encuentros a través de nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV. Así que yo me despido, soy Miguel Pereira, integrante de Organizaciones Mundo Afro. Nos vemos en la próxima edición. Un abrazo para todos y para todas.